Hola, buen día, muy buenos días. De hoy jueves empezamos otra vez con Tiempo de Elegir. Les doy la bienvenida acá en la AZ 92.7 con Pablo como operador, como siempre en los controles. Y hoy sola otra vez yo, Marta Liliana Basteri, porque Graciela, ausente con aviso, hoy se fue a hacer algunas consultas y un taller a Venado Tuerto, así que estoy acá sola con ustedes. Si quieren llamar al teléfono 558-7070 o al contestador 527-1153. Entonces, como estoy sola, mandamos un saludo a Graciela, que esté pasando este día muy bien. No sé si nos está escuchando, no pude abrir todavía internet, llegué un poquito tarde porque hay mucho embotellamiento por la calle Mendoza, por todo el centro, así que bueno, acabo de entrar a la radio, llegué justito, entonces no pude abrir el Facebook. No traigo el teléfono, así que no puedo ver todavía los mensajes si hay alguno. Yo había puesto algo de que íbamos a hablar del dolor, y como estoy sola, del dolor desde la memoria celular. Porque desde la neuroemoción es de otra forma. El dolor siempre es el dolor. Y el dolor siempre tiene que ver con el dolor emocional o el dolor físico. Nos estresa. O sea, ese estrés estresa el cuerpo. Lo que estresa al cuerpo puede ser algo emocional, algo físico, o también puede estresarnos la alimentación. Memoria celular tiene su origen también de muchos planteos, de muchos mapeos de la medicina china y la filosofía china. Y entonces, en el triángulo de la salud, una de las partes principales es el equilibrio también dado por cómo nos alimentamos, ya sea del aire o lo sólido, o la alimentación que nos nutre, todo lo que nos nutre. Entonces a veces provocamos estrés por nutrirnos mal. Nutrirnos mal con las cosas que nos gustan y a lo mejor nos hacen mal, como la alimentación de alimentarnos justamente de sólido, o también del aire, o también de emociones, o de relaciones tóxicas. Entonces no nos está nutriendo, y eso estresa. Es un comportamiento y es algo que nos causa dolor. Pues a veces no pensamos en que también cómo nos cuidamos o no nos cuidamos causa estrés a nuestro cuerpo. Pero nosotros somos cerebros con patas. Entonces es como el cuerpo está dirigido por el cerebro. O sea, el comando de todo lo que sentimos tiene que ver con cómo lo ve el cerebro, cómo lo siente el cerebro, cómo lo interpreta el cerebro, para decirlo fácilmente. Entonces, cuando tenemos un dolor físico, se estresa todo nuestro cuerpo y está en un modo de supervivencia, y esto puede ser emocional o puede ser físico. Entonces, dentro de la memoria celular hay unos comportamientos que tenemos frente al dolor sacados de la medicina, que son 15. Y yo los voy a estar leyendo porque me traje el mataburro para no olvidarme de ninguno y poder especificarlos bien a los comportamientos de dolor. Estos comportamientos de dolor son evaluados cuando el dolor es crónico, o sea, cuando tenemos ese dolor durante más de 12 semanas es crónico, si no es agudo. Cuando ese dolor puede ser el mismo, puede ser recurrente, o sea que viene y va, a nosotros nos pone en un estado de estrés y en un estado que, como ya dije, puede ser emocional también, nos pone en un lugar de mucha incomodidad, ya sea, el dolor es muy subjetivo, porque es de acuerdo a nuestro umbral del dolor, porque a veces
es más o es menos, o a veces ese dolor vuelve y nos hace cada vez sentirnos más sensibles a ese dolor. Entonces a lo mejor no es tan fuerte, pero es tan molesto que nos llega a causar un estado de estrés muy alto. Estos 15 comportamientos de dolor tienen que ver con, cada vez van subiendo más. O sea, el primero es el más leve hasta el número 15, que es el más fuerte. A veces nosotros interpretamos como agudo algo fuerte. Acá en la medicina, el agudo es cuando el dolor se prolonga en menos tiempo. El tratamiento de dolor comienza mucho antes de la época de Hipócrates y de Aristóteles, que hablaban ya del dolor. Antes, muchísimo antes, se hablaba del dolor como un trauma. Cuando alguien tenía algún dolor, algún accidente, ese era el dolor. El otro dolor lo trataba el chamán. Esos dolores que seguían mucho tiempo, ese dolor crónico era tratado por el chamán. Y ahora en muchos lugares se sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Si el cuerpo manifiesta un dolor, quiere decir que está gritando algo que nos está pasando y que el cuerpo ya tiene que hacer algo extremo para que nos demos cuenta que algo nos está pasando. A mí me pasó algo, yo puedo contar, con un dolor que no sentía y que mi cuerpo terminó gritándolo, pero alaridos, y no yo, sino mi cuerpo, porque hace varios años atrás, un dolor muy fuerte en el estómago hizo que me tuvieran que internar de urgencia. A mí jamás me había dolido el estómago. Así que no sabía qué podía pasar. El médico de guardia y el médico que me atendió en casa a domicilio decía, debe ser la vesícula. Cuando llegué al lugar donde después me operaron, se dieron cuenta que había una víscera perforada. Entonces fue una intervención de urgencia, porque ese dolor era que se había perforado una úlcera que ni sabía que tenía y era muy grave. Había que hacerlo rápido. Y era como una herida de bala o como un cuchillazo. Eso es una operación muy, muy normal en los que reciben una herida así. Cuando me operaron se dieron cuenta que yo tenía úlceras y yo jamás había sentido un dolor. O sea, ese es el entumecido del barómetro. Ni siquiera me había dado cuenta que tenía a lo mejor acidez o algo. O sea, insensible a mi dolor. Tanto que mi cuerpo tuvo que gritar que había una úlcera y encima se había perforado. Entonces ahí me di cuenta que no estaba atenta a mí. No me estaba dando cuenta ni siquiera que tenía una úlcera que estaba a punto de perforarse. Cuando después de la operación de urgencia se me hizo un estudio, bueno, había muchas úlceras. Yo tenía el Helicobacter pylori, o sea, había muchísimas úlceras y tendría que haber sentido en algún momento algún dolor o alguna molestia y yo no estuve atenta. Entonces eso me hizo comprender, yo ya trabajaba con memoria celular, como cuántas veces no somos ni estamos atentos a nuestros dolores, por ver a los demás, por tratar a los demás, por estar en el afuera y no en el adentro. Entonces un dolor es una alarma para decirnos que algo está pasando, es una solución biológica, diría Graciela si estuviera. Y bueno, sí, pero también se transforma cuando es crónico en un comportamiento que tenemos que estar atentos y empezar a cambiar. El dolor ha sido tratado desde siempre, desde que empezó la medicina. Y, por ejemplo, la aspirina se inventó antes, en el siglo pasado, o sea, en el siglo XIX. Y fíjense cómo ha cambiado el tratamiento del dolor, que ya no nos dejan tomar aspirinas, porque justamente entre las cosas que nos... O sea, ustedes vieron, antes nos dolía algo y salíamos y comprábamos aspirinas. Bueno, eso causa úlceras. Ahora está el paracetamol, el ibuprofeno. Han cambiado muchísimas formas de tratar el dolor. Y se sabe que el cerebro, sobre todo, interpreta un dolor emocional exactamente como un dolor físico. Él
no tiene diferencia en cómo va a tratar, cómo nos vamos a sentir estresados con ese dolor, si es físico o es emocional. A veces también lo que pasa es que un dolor emocional no tratado termina siendo también un dolor físico. Entonces hay que estar alerta cuando estamos hasta deprimidos, porque ese dolor es un dolor recurrente que si no lo tratamos, a veces la depresión no es estar tirado en la cama y no querer hacer nada. A veces una depresión encubierta puede ser querer hacer mucho, movernos para no estar a solas y estar en cualquier cosa y en muchas cosas para no sentir el dolor que tenemos dentro, que sería un dolor emocional. Entonces, yo les decía que en la memoria celular tenemos como corrección y como testear, o sea, nosotros con memoria celular, una de las herramientas principales, y yo he contado muchas veces, para mí, y lo más, la técnica que más utilizo, si hablamos de memoria celular, es el testeo muscular, porque con el testeo muscular yo voy a revisar, por decir de alguna manera, todo el cerebro. O sea, el cerebro trabaja en red, pero está dividido en el cerebro reptil, en el cerebro inconsciente, por eso el reptil, el cerebro subconsciente o el límbico y el cerebro consciente. Entonces, con el testeo muscular, no solo porque nosotros conscientes podemos contestar que tenemos un dolor, pero el testeo muscular nos puede llevar a ver desde dónde viene ese dolor, más si es un dolor crónico. Un dolor crónico nos está diciendo que hay en la memoria algo que está oculto y que sigue estando presente aunque no nos demos cuenta. Entonces ese dolor que es crónico puede tener una base en el dolor que tuvimos en nuestra infancia, en nuestro útero, y que ahora se vuelve a repetir y el cerebro interpreta que es parecido a lo que nos pasó de chicos. O sea, puede ser un dolor físico que tenga que ver con un dolor emocional de los primeros 7 años de nuestra vida, o a veces en una sesión se va a la edad de la mejor comprensión para que entendamos lo que nos pasaba en alguna época de nuestra vida tan antigua que no recordamos y que vuelve a repetirse en un lugar de nuestra edad que podemos recordar y que podemos darnos cuenta que se parece a ese momento que ni recordamos. Entonces, cuando hay un dolor crónico, seguramente hubo un dolor crónico o emocional anterior que nuestro cerebro puede contestar que se parece y así empezar a resolver. También en la memoria celular hay muchas técnicas para calmar el dolor. Yo les digo que tiene que ver con la medicina china y bueno, hay puntos para corregir y calmarlos, golpeteos, que bueno, se usan con mucho cuidado porque el golpeteo puede ser que nos calme el dolor, pero lo mande más para adentro, por decirlo de alguna manera, y después aparezca de otra forma. Así que hay que tener cuidado con el dolor, porque es un comportamiento que a veces se hace una costumbre y a veces es reclamar cariño, a veces ahora yo les voy a leer cada uno de los comportamientos y ustedes vayan viendo en qué lugar a veces se encuentran ustedes o ven, porque a veces es más fácil ver a los demás cómo se comportan que cómo nos comportamos nosotros mismos. Bueno, a mí me gustaría ir a un corte ahora. Hoy elegí la música yo, y ya que no estaba Graciela, porque Graciela en la época del rock nacional estuvo en España, así que aprovecho y pongo algo de rock nacional. Dale, Pablo. En AZ 92.7 inicia espacio publicitario. Marta Liliana Basteri, Memoria Celular, Sanación Biocósmica. Teléfono 341-155-81-6061. Facebook, Marta Liliana Basteri.
Graciela Quattrocchi, especialista en bioneuroemoción y numerología integrativa. Teléfono 341-153-054-937. www.bionumerología.com. En 92.7 AZ finaliza espacio publicitario. Y seguimos acá en la 92.7. Lo dije bien, AZ, 92.7, sin Graciela, que ella lo anuncia tan bien. A mí me cuesta anunciarme. Bueno, aparte llegué corriendo, llegué justo, entonces, bueno, la memoria celular voló un poquito. Entonces, ahora que empezamos, les recuerdo, estamos hablando del dolor y de los comportamientos de dolor. Pero antes, no estando Graciela, yo la voy a recordar diciéndole que el 26 de noviembre ella va a hacer un taller que tiene que ver con el vínculo materno. Se llama El vínculo materno, me sano y me libero. Lo va a hacer en Anankara, pero, perdón, el 25... No, sí, está bien. El 26 de noviembre a las 16 horas. Yo les doy el teléfono para que se comuniquen. Si no se fijan en la radio, en la página de la radio 92.7 nuestra del Facebook, en tiempo de elegir del Facebook, ahí está el anuncio. Yo, de paso, se los cuento. Es en Anankara, en la calle 3 de febrero 2077. Ella va a dar el vínculo materno, me sano y me libero, un taller vivencial, tiene que ver con la bioneuroemoción y todo lo que ella le va a agregar para hacer un taller lindo como suele hacer. Entonces, hecho ya el anuncio, vamos a seguir con el comportamiento de dolor. Entonces, acá yo tengo mi mataburros, porque si no me voy a olvidar. Ustedes van a ir viendo cómo los comportamientos de dolor van subiendo. Son los comportamientos de dolor físicos y de dolor de vida. Los comportamientos físicos de dolor, como decía, como cuando nos duele el físico, y el comportamiento de dolor emocional cuando nos duele el corazón. Cuando duele el corazón es porque estamos sintiéndonos víctimas, porque el verdadero corazón no duele, es el chakra cardíaco y ese no se rompe. Cuando sentimos que nos duele el corazón es porque emocionalmente, digo, no cuando es físico, es porque nos estamos sintiendo víctimas. A veces somos víctimas realmente, pero el cerebro interpreta cuando duele el corazón emocional que somos víctimas y no tenemos la culpa. O que tenemos toda la culpa nosotros, que es lo mismo. El dolor y la culpa están en el subconsciente. Y la culpa en el subconsciente no tiene referencias de quién es el culpable. Solo se siente dolor y culpa. Culpa de quien sea nos pone en el dolor. Entonces, les voy a decir el primer comportamiento de dolor. Es preocupación por el dolor. Entonces dice, todos los aspectos de la vida se centran en el dolor, los síntomas físicos y encontrar el alivio. Aunque sea el dolor temporal, el dolor excusa cualquier comportamiento negativo o fallo. O sea, nos excusamos. Nos duele algo, yo esto no lo puedo hacer. Entonces, nos aleja de cumplir requisitos que los otros esperan de nosotros. Entonces, o faltamos al trabajo, o decimos, bueno, a mí me duele esto, yo no puedo. Y si nos preguntan cuánto nos duele, podemos ser exhaustivos en los detalles. Y la preocupación de ese dolor a nivel emocional es sentimientos de incapacidad. O sea, yo no puedo ocuparme de este dolor emocional. No puedo ocuparme, pero me preocupa. Cuando ya aparece este dolor, es porque estamos en el primer pasito. Cuando pasamos de eso, de que nos preocupa, nos saca de ir al trabajo, de las obligaciones nuestras, de pensar, bueno, ahora me duele y no lo hago. Ya estamos yendo al segundo paso, que es la confianza en la medicación. O sea, ya nos duele, ¿qué hacemos? O no vamos directamente al médico y nos aguantamos el dolor y nos tomamos lo que sea, o la única cosa que puede hacerme pasar el dolor
es la medicina prescripta religiosamente. Entonces, vamos al doctor y conocemos cada uno de los medicamentos que se pueden categorizar en detalles exactos. El tiempo que lo vamos a tomar, cuánto nos alivió, y ya después nos hacemos adictos. Sabemos que si tomamos tal cosa nos alivia 6 horas y después ya podemos tomar otro. Alguien me dijo el otro día, no, se puede poner ibuprofeno cada 4 horas. A las 4 horas te tomás un paracetamol. Después de las 4 horas, o sea, tenés toda una adicción para poder cambiar, pero que el dolor pase. Confianza de que si no llegamos a tener esa medicación, el dolor va a ser terrible y no vamos a poder... Terror. O sea, siempre el dolor es miedo. Por eso el estrés y la ansiedad, miedo. El dolor, pero sobre todo miedo a más dolor, ese dolor que ni siquiera conocemos. Entonces, no tenemos la medicación, nos vamos a morir porque no tenemos medicación. Y el dolor de vida, confianza, el dolor de vida o el dolor emocional, es confianza en cualquier clase de estimulantes. Entonces empezamos a estimularnos con lo que sea. Y eso puede ser alcohol, drogas, sexo, rock and roll. Bueno, no, eso lo agregué yo. Cada comportamiento de dolor tiene también un buen comportamiento, como un consejo. Cuando salen en memoria celular, por ejemplo, el comportamiento número 1, que es el más leve, la preocupación del dolor, ya ni siquiera llegamos a medicarnos, es que nos preocupemos por el progreso. Es sacar siempre el foco del dolor, porque si no, lo único que nos importa es el dolor. En la confianza en la medicación, el consejo sería elegir crear una relajación prolongada, o sea, empezar a saber relajarnos en vez de estar buscando o medicamentos o estimulantes en el caso de un dolor emocional. Al tercer dolor, ya vamos a la ansiedad y a la depresión. El modelo médico es ansiedad sobre cómo aumentar la capacidad para manejar cualquier problema. Y acá se triplica el miedo. Tenemos incapacidad física de llevar al paciente a confiar en la ayuda de los demás para las tareas diarias. Y entonces ahí la autoestima empieza a desaparecer. El resultado es una depresión. O sea, ya el dolor no se pasa ni siquiera con la medicación, nos deprimimos. La depresión es, bueno, ¿para qué me voy a mover si el dolor va a seguir? Y en el dolor emocional es la depresión basada en la reacción de los demás a nuestra comunicación. O sea, nos deprimimos para ver qué hacen los demás. Es el tercer comportamiento. Entonces, este buen comportamiento es elegir el entusiasmo y la seguridad. Todavía yo pienso que esta ansiedad y depresión no es medicable, es como decir, bueno, estoy en un estado de ansiedad, me estoy dando cuenta que, bueno, ya no tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, este dolor se está volviendo pasivo, o sea, me quedo, ya no me muevo ni a buscar medicamentos. Ahora, el cuarto dolor es a la compra de médicos. Y todos conocemos esto. Estas personas están buscando continuamente una curación de los síntomas físicos. Y no es la hipocondría, es buscar médicos. Es buscar una autoridad que va cambiando. O sea, este médico no, ya se equivocó, voy a otro. Cuando el dolor no desaparece, aparece la decepción y la sensación de traición. Este médico no me ayudó, voy a otro. Y naturalmente esto anula cualquier expectativa positiva y la búsqueda continúa. Y la búsqueda de autoridad afuera. O sea, cualquier médico, cualquier especialidad, cualquier cosa, incluso terapias alternativas. Busco, intento cualquier cosa para que este dolor pare. El dolor de vida, el dolor emocional, a la compra de relaciones. Con el amor como médico deseamos aliviar nuestro dolor. Cuando una relación no funciona, buscamos otra, y buscamos otra, y buscamos otra para calmar nuestro dolor. Y el buen comportamiento a la compra de médicos es elegir confiar en sí mismo. Parece fácil, pero bueno, no parece fácil. Si vos estás a la compra de médicos o a la compra de relaciones, no es fácil confiar en uno mismo. Entonces,
sería el remedio confiar en uno mismo. Y para eso hay que hacer algunas cosas, ¿no? Pero sería la solución. Cuando ya ni siquiera con eso aliviamos el dolor, nos retiramos de la vida social. Entonces, el modelo médico es, con la excusa del dolor, ¿qué hacemos? Nos vamos retirando de la vida social. Y también disminuye el tono muscular, debido a la falta de actividad física, a la falta de ejercicio. Ustedes piensan, ya me duele tanto, los médicos no aciertan qué me está pasando o no cumplen mis expectativas y bueno, ya no salgo, ya no hago actividad física, mis músculos están cada vez más flácidos, estoy vulnerable a cualquier situación de estrés familiar, entonces no salgo de casa, me voy quedando dentro de casa, excepto si tengo que ir al médico. Sí, si hay que ir al médico voy. Y en el dolor de vida, el dolor emocional, me retiro de la vida social porque tengo baja autoestima. Entonces, lo que más tengo miedo es a la competencia. Este buen comportamiento de esto sería aumentar la vida social. Siempre es un movimiento, siempre es poder movernos, porque si no hay movimiento, no hay relajación, no hay cambio. El movimiento puede ser incluso antes de poder salir, hasta escuchar música. Eso nos saca nos relaja. Después de que ya estamos en el 5, ustedes ven cómo va aumentando. Ya me retiro de la vida social, ahora el 6 es retirarse de la vida sexual. Para los pacientes crónicos, el sexo se convierte en algo incómodo, por no decir muy doloroso. Algunos continúan con el acto sexual para no poner en peligro la relación o aparentan, hasta que al final el acto se vuelve demasiado doloroso. Eso tiende a producir sentimientos masoquistas o sadomasoquistas. El paciente no puede evitar ver al compañero que no sufre como un enemigo. O sea, se va agravando. Y el dolor emocional se va igual retirando de la vida sexual activa y entonces se retira del otro que lo usa y él siente, o sea, siempre el cerebro lo que se siente cree que es una realidad, siente que el otro está utilizando el sexo como arma. Vamos al 6, son 15. El buen comportamiento, elegir volver a disfrutar. Ahora, vamos al 7. Ahora ya nos estamos poniendo cada vez más histéricos, porque vamos al 7, entonces aumentan los estallidos histéricos. Histéricos también quiere decir en toda la memoria celular cuando ya estamos confundidos y nos enojamos. No es solamente histeria que hablamos de las mujeres, ¿no? Histéricos es confundirse, enojarse, gritar. Entonces, el modelo médico es el esfuerzo por mantener una apariencia tranquila es demasiado grande. Te imaginas un dolor que está mucho tiempo. Cada vez más a menudo los pacientes se ven atrapados de estallidos. Están en explosión y están autocompadeciéndose. Y siempre esos estallidos va a la gente de su grupo de apoyo, o sea, a los seres más queridos, a los familiares que están cerca, esos son los que van a recibir esos estallidos. Porque dependen de ellos y ni siquiera excusados del dolor podrían parar esos momentos de histeria. Cuando más empeora el dolor, más empeora las relaciones, lo cual se convierte en un lugar donde cada vez pierden más y cada vez tienen miedo a perder más. En el dolor emocional, lo mismo. Aumento de incidentes pero estos comportamientos son autodestructivos y enmascaran los sentimientos de histeria y de rabia con una sensación de que ya nada nos importa y estamos enojados y metidos para adentro. El buen comportamiento es ver con empatía, quiere decir, ponemos un poco al lado de los otros y empezar a darnos cuenta que sienten los demás, no solamente nosotros, porque cuando hay dolor nos ponemos egoístas.
Un enfermo grave, ustedes van a ver, un enfermo que no ha tenido, desgraciadamente, una persona muy enferma, a veces ya no puede pensar en nosotros, piensan solo en ellos porque es supervivencia. Entonces, bueno, cuando estamos en ese lugar donde empezamos con los estallidos histéricos, empezar a darnos cuenta que le estamos haciendo mal al otro, ¿no? El octavo, y ya estamos en más de la mitad, es identificación con el sufrimiento de los demás. Los pacientes crónicos se identifican con la angustia físico-mental de los demás, especialmente con el enfermo terminal, llenos de simpatía, y acá en vez de empatía es simpatía, me siento igual que el otro. Ven a cualquiera sufriendo y ellos mismos se sienten igual que esos que están sufriendo. Y entonces quieren rescatar a los que están en estado terminal. Y en el dolor de vida, el dolor emocional, es la enfermedad terminal de los demás, nos simpatiza, nos sentimos igual. Lo apoyamos y jugamos al rescate de esas relaciones. Fíjense dónde está, en el octavo, que parece que fuera más leve que los que leímos antes, y sin embargo estamos en el número 8. Estamos un poquito más de la mitad. Así que, Pablo, ¿vamos a otro corte? En AZ 92.7 inicia espacio publicitario. Graciela Quattrocchi, especialista en bioneuroemoción y numerología integrativa. Teléfono 341-153-054-937. www.bionumerología.com. Marta Liliana Basteri, memoria celular, sanación biocósmica. Teléfono 341-155-81-6061. Facebook, Marta Liliana Basteri. En 92.7 AZ finaliza espacio publicitario. Bueno, y seguimos ya. Después del último corte nos quedan 15 minutos en tiempo de elegir por la 92.7 AZ. Sin Graciela. Y yo llegando tarde y un poco nerviosa. Me puse nerviosa porque llegué tarde y estoy sin Graciela. Espero que estén entendiendo más o menos. Esto es muy lindo, muy interesante. Cómo va aumentando los comportamientos de dolor, se van agravando. Otro día los vamos a ir explicando de a uno. Yo quiero que los conozcan. Nosotros íbamos en el octavo, entonces, que era la identificación con el dolor de los demás. El noveno es el aumento de las restricciones debido al miedo a más dolor, que era lo que yo les decía al principio. Está el miedo, el dolor y miedo a más dolor. Entonces, cada actividad nos produce más miedos, entonces no queremos hacer nada. Su foco pasa en mejorar, o sea, al principio queremos mejorar, ahora a no empeorar. O sea, estamos tan pesimistas que lo que no queremos es empeorar, por lo menos nos quedamos así. Nos vamos alejando de todas las actividades, de las relaciones. Las actitudes son sometidas a revisión, o sea, miramos a ver si lo hago o no lo hago, me dolerá más. Las expectativas también. El miedo al dolor y el dolor actual se convierten en sinónimos. Finalmente, la última alternativa viable parece quedarse en la cama. Ahora ya no solo en casa, sino nos quedamos en la cama. O a dormir también, porque si dormimos nos desconectamos. En este mismo lugar, pero el miedo irracional, el dolor de vida, pasa a un miedo irracional a estar solo, que junto con el miedo es a ser herido otra vez, miedo a que me hieran. Entonces me inmoviliza y me lleva a más restricciones. O sea, me quedo dentro en casa solo y tengo miedo de tener cualquier otra relación. Ese es el 9. Este 9 es el buen comportamiento. ¿Cómo puedo hacer más? O sea, empezar a ver qué podemos hacer. Como siempre digo, hay un movimiento, algo que hacer, aunque nos quedemos en casa por este dolor. Siempre el dolor, ahora van a ver cómo después manipulamos con el dolor. Ahora el número 10, voy a ir un poco más rápido porque no me queda mucho tiempo. El número 10 es expectativo de falla y apariencia pesimista. Ya nos volvimos pesimistas. Nada parece que nos pueda aliviar el dolor. Y la expectativa de no conseguir ese alivio nos amarga más.
incluida la esperanza de nuevos tratamientos. Ya ni vamos. La expectativa de fallo nos pone en el pesimismo hasta hacia todo el resto de las actividades y de las relaciones. Entonces, tenemos una apariencia fatalista, una impotencia para cambiar o mejorar cualquier cosa y cualquier condición de vida ya. Estamos dentro de casa y ya no queremos cambiar nada. Y en lo emocional, el pesimismo y las relaciones hacia la vida en general, basado en la falta de disposición para movernos hacia el cambio. Ahora nos vamos al 11. Ya no queremos cambiar, no queremos salir de casa, queremos estar durmiendo. En el 11 ya desarrollamos la culpa, consciente o inconscientemente. El modelo médico es confrontado constantemente con la imposibilidad de controlar el dolor o de recuperarnos. Empezamos a aceptar el dolor como castigo. Algo hicimos, algo estuvo mal, y entonces empezamos a creer que el dolor es una retribución divina por los pecados que tuvimos nosotros, o lo aceptamos como castigo y es una obligación. Y entonces el dolor se convierte en una forma de expiación, una especie de regulador psíquico, un nivel subconsciente. Y entonces la recuperación sería un pecado. Quedamos en el dolor porque nos merecemos ese dolor. Y en el dolor emocional es el castigo para uno mismo y para los demás porque nos retiramos del amor. Y eso solo nos produce más dolor y más culpa para nosotros y para los que están cerca de nuestro. El buen comportamiento sería elegir cómo puedo salir, y que eso sea igual al desafío de poder salir. Siempre, siempre es un movimiento. Bueno, le di el vaso. El 12. El 12 es negación de otros problemas que no sean el dolor. Ah, sí, es como cuando nos duele una muela. Nos duele una muela y no importa que esté lloviendo, que se caiga el techo, que no haya colectivos. A mí me duele la muela. El dolor de muela es uno de los dolores más fuertes, igual que el cólico renal, pero a todos nos ha dolido una muela. Pero esto se convierte en la base de todo. Si desapareciera ese dolor, todo lo demás estaría bien. No importa nada más que el alivio de este dolor. El resto de la vida no significa nada ni tiene importancia. Lo único que tiene importancia es que este dolor se me vaya. Entonces hay fallos en la relación, falta de ingresos, o sea, no tenemos dinero, no importa. A mí me duele, si esto se me pasa ya no importa. Pero no puedo hacer nada, yo creo que no puedo hacer nada y este dolor es lo único que me interesa, es lo único que puedo ver. Y el dolor emocional visto de este lugar, o sea, es un dolor emocional tan grande que tengo una preocupación como si esto fuera ya llegando a la muerte. El cerebro lo ve como que, bueno, si este dolor sigue me voy a morir. Y ya tengo miedo a cualquier relación en el futuro. Y tengo la negación de tomar responsabilidad de generar yo misma cambios positivos. El buen comportamiento es algo que dice en todos lados: aceptar el dolor como algo dado y sigue adelante con la vida. No es fácil. Igual siempre es un movimiento. El número 13. El número 13 es retirarse, evitar y huir. Utilizando el dolor como excusa, los enfermos crónicos se las arreglan para retirarse, evitar lo que sea y huir de las responsabilidades pasadas, presentes y futuras. El sufrimiento excusa la no actuación, la imposibilidad, la falta de deseo de ocuparse de la recuperación física o mental. Ya no tienen responsabilidad de nada, se retiran y están bien en un cerebro reptil que no quiere moverse. Ya no quiero moverse. Niego mi responsabilidad y niego la responsabilidad de que tengo este dolor. Entonces lo puedo perpetuar y se percibe como a sí mismo como la víctima de la circunstancia, diciendo: no es culpa mía, yo no puedo hacer nada con este dolor, aquí me quedo. Y ya no es un asunto real, ya creemos que esto es, fíjense cómo vamos aumentando, solamente hay dolor, esto es una expiación, ahora ya no tengo responsabilidad, acá me quedo, no me muevo.
El 14, y queda solo el 14 y el 15, este es muy interesante. El dolor utilizado para manipular a los demás. Consciente o inconscientemente, utilizan el dolor para conseguir lo que quieren. Pasa a ser una táctica de supervivencia instintiva para los pacientes crónicos. Cuanto más intensos sean los síntomas, más simpatizan y por lo tanto se someterán a sus deseos. O sea, acá nos duele tanto que siempre el otro simpatiza. Cuando el dolor, al principio, cuando nos duele algo, cuando éramos chicos, ¿qué pasaba? Nos atendían más. Si algo nos dolía, mamá estaba al lado nuestro, nuestros hermanos, nuestros papás. Ahora, de grandes, si el dolor se perpetúa, los demás se cansan, los demás a veces no nos sostienen, porque es... Y más si el otro nos quiere manipular, o sea, cualquier expectativa de que ese dolor se vaya, inconscientemente no queremos, porque queremos seguir manipulando a los otros y tomar la atención exclusiva de todos nuestros familiares que nos están ayudando, incluso de quienes son los terapeutas que están ayudando. El dolor emocional también es manipular en lugar de comunicarse. Cualquier cosa con tal de evitar el confrontamiento. Entonces, antes de confrontar, uy, me duele tanto. Y uno siempre en algún momento estuvo en estos lugares. No es solo con un dolor. Muchos dolores nos han llevado a manipular al otro. Si somos conscientes o realmente hacemos un examen, en algún momento manipulamos. Y el último, el dolor como adicción. Y este lo voy a leer textual. Finalmente, el dolor y el comportamiento de dolor se convierten en un hábito. Cada uno apoya al otro, como una profecía que él mismo se encarga de cumplir. Bloquean al paciente en los anteriores comportamientos del dolor. Aunque se le confronte con cualquier cambio actual positivo y visible, ellos lo negarán. Y si el dolor original desapareciera, encontrarían otro para que ocupara su lugar. Siendo un comportamiento aprendido, la adicción al dolor es tan difícil de cambiar como cualquier otra adicción. El dolor de vida, el dolor emocional, es sublimación del sufrimiento, el martirio y la santidad conferidos por el dolor, conseguido el estatus de víctima. O sea, yo soy víctima de este dolor y entonces es mi estatus. Yo voy a sublimar este dolor porque con esto consigo el amor que no tengo. O sea, tiene mucho que ver con inconsciente o conscientemente. Es conseguir la atención y el amor de los demás. Yo se los voy a leer a todos para repasarlos, para que vayan viendo. No sé si fui clara, pero bueno, los voy a leer a todos. El primero es preocupación por el dolor. Después, la confianza en la medicación. Cuando ya tenemos confianza, esto va aumentando, o sea, tenemos un dolor. Este dolor no pasa, entonces confío en la medicación. Si creo que no me pasa, entro en la ansiedad y en la depresión. Después voy a la compra de médicos o de lo que sea que pueda calmar mi dolor. También de terapias alternativas, ¿eh? Yo esto lo he visto mucho. Van a una, van a la otra, van a la otra. Como nadie le calma el dolor emocional, siguen. Siempre va a haber una nueva. Y si no lo consiguen, empiezan a retirarse de la vida social porque ellos tienen la excusa del dolor. Esto es, lo que el cerebro siente es lo que cree que es real. O sea, no podemos juzgar a la persona que tiene un dolor grande, a lo mejor no tienen nada porque puede ser emocional y el cerebro interpreta lo emocional, lo físico, lo imaginario o lo simbólico exactamente como si fuera real. Entonces, después nos retiramos de la vida social, después retirarse de la vida sexual activa. El séptimo, ahí nos ponemos histéricos y hacemos estallidos porque nos duele tanto. El octavo, nos identificamos con el sufrimiento de los demás. El noveno, aumento de las restricciones debido al miedo, al dolor y a ese miedo a más dolor.
El 10, expectativa de fallo, y empezamos a ser muy pesimistas. De acá no nos saca nadie. El 11, desarrollo de la culpa consciente e inconsciente. Ya esto es por culpa nuestra. El 12, negación de otros problemas que no sean el dolor. Solamente este dolor, si se calma, voy a poder seguir viviendo, voy a poder seguir disfrutando. El número 13, retirarse, evitar y huir. Ya no salgo, ya me quedo. Me quedo, y en el 14 manipulo a los demás. Y en el 15 lo que hago es tomar como adicción al dolor. El dolor siempre me va a salvar y va a ser mejor que cualquier otra cosa. Bueno, hasta aquí llegamos con los 15 dolores. Comportamientos de dolor. Nos quedan 2 minutos. Yo vuelvo a recordarles que ella después se va a encargar, pero bueno, como Graciela no está, les cuento de ese taller que va a tener el 26 de noviembre de la vida uterina. Esperen que no encuentro el título. El 26 de noviembre a las 16. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene, ya en noviembre. Hoy es el último jueves de octubre. Y a la misma hora por esta misma emisora, 92.7 AZ, con Pablo, que siempre me acompaña y está atento a todo lo que necesitamos. Un beso a todos, buen jueves, buen fin de semana. Gracias.